El Catecismo Mayor de Westminster. Pregunta 11. ¿Cómo se manifiesta que el Hijo y el Espíritu Santo son iguales con el Padre? Respuesta. Las Escrituras manifiestan que el Hijo y el Espíritu Santo son iguales con el Padre, atribuyéndoles nombres, atributos, obras y adoración que solamente pertenecen a Dios. Pregunta 12. ¿Qué son los decretos de Dios? Respuesta. Los decretos de Dios son los actos sabios, libres y santos del consejo de su voluntad, mediante los cuales, desde toda la eternidad, Él ha preordenado inmutablemente, para su propia gloria, todo lo que sucede en el tiempo, especialmente en lo que concierne a los ángeles y los hombres. Pregunta 13. ¿Qué ha decretado Dios de manera especial en cuanto a los ángeles y los hombres? Respuesta. Dios, mediante un decreto eterno e inmutable, por su puro amor y para la alabanza de su gloriosa gracia, la cual se manifestaría a su debido tiempo, ha elegido a algunos ángeles para la gloria, y en Cristo ha escogido a algunos hombres para vida eterna así como los medios de la misma, y asimismo, conforme a su poder soberano y el inescrutable consejo de su propia voluntad, mediante la cual Él extiende o retiene su favor como a Él le place. Ha pasado por alto y preordenado el resto para deshonra e ira, para ser castigados por su pecado, para la alabanza de la gloria de su justicia. Pregunta 14. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? Respuesta. Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y providencia, conforme a su presciencia infalible y conforme al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Pregunta 15. ¿Qué es la obra de creación? Respuesta. La obra de creación es aquella en la cual Dios, en el principio, por la palabra de su poder, hizo de la nada el mundo y todas las cosas que hay en él, para sí mismo, en el espacio de 6 días, y todo muy bueno. Pregunta 16. ¿Cómo creó Dios a los ángeles? Respuesta. Dios creó a todos los ángeles espíritus, inmortales, santos, preeminentes en conocimiento, con gran poder, para ejecutar sus mandamientos y para alabar su nombre, no obstante sujetos a cambio. Pregunta 17. ¿Cómo creó Dios al hombre? Respuesta. Dios, después de haber hecho todas las otras criaturas, creó al hombre, varón y mujer, formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, y formó el cuerpo de la mujer de la costilla del hombre, los dotó de almas vivientes, racionales e inmortales, los hizo según su propia imagen, en conocimiento, justicia y santidad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones, y el poder para cumplirla y con dominio sobre las criaturas, aunque sujetos a caer. Pregunta 18. ¿Cuáles son las obras de providencia de Dios? Respuesta. Las obras de providencia de Dios son la preservación y el gobierno de todas sus criaturas de la manera más santa, sabia y poderosa, ordenándolas juntamente con todas sus acciones para su propia gloria. Pregunta 19. ¿Cuál es la providencia de Dios para con los ángeles? Respuesta. Mediante su providencia, Dios permitió que algunos ángeles cayeran en pecado y condenación, voluntaria e irreversiblemente, limitando y ordenando dicho estado, y todos los pecados de ellos, para su propia gloria, y estableció al resto de los ángeles en santidad y felicidad, empleándolos, según su voluntad, en la administración de su poder, misericordia y justicia. Pregunta 20. ¿Cuál fue la providencia de Dios para con el hombre en el estado en que fue creado? Respuesta. La providencia de Dios hacia el hombre en el estado en que fue creado consiste en que lo puso en el paraíso, encargándole que lo labrara, dándole libertad para comer del fruto de la tierra, poniendo a las criaturas bajo su dominio e instituyendo el matrimonio para la ayuda del hombre, concediéndole comunión con él, instituyendo el día de reposo, entrando en un pacto de vida con el hombre bajo la condición de obediencia personal, perfecta y perpetua, de la cual el árbol de la vida era una prenda, y prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, so pena de muerte.